Ahí estamos. Ah, ah, ah. Ya, ahí, me adelanté. Ya, bueno, la idea y la propuesta hoy en esta, digamos, alianza que surge en contexto de pandemia con el Servicio de Salud Aysén, es poder continuar mostrando, digamos, parte del trabajo que hacemos nosotros como unidad y que obviamente es el mismo trabajo, digamos, que toca hacer, digamos, en otros sectores, en otras regiones. La idea de estos encuentros es programarlos en 3 sesiones. La primera justamente tenía el objetivo de partir con mostrar, digamos, el modelo de intervención terapéutica que se realiza en la unidad. Recordarles que la unidad es una unidad de corta estadía psiquiátrica, cuyas siglas, digamos, se resumen bajo la nominación de UDAC, que es Unidad de Desintoxicación y Tratamiento para Adolescentes con Trastornos Conductuales Severos. Ya estamos insertos en el Instituto Psiquiátrico, dependemos específicamente del Departamento de Psiquiatría Forense porque atendemos principalmente a adolescentes sancionados por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y que ingresan a este espacio de corta estadía justamente para realizar un proceso de desintoxicación, un proceso de evaluación y un proceso de estabilización psiquiátrica, ¿ya? Trabajamos en coordinación con la red, ya recibimos derivaciones de principalmente programas de la red de Senda, pero también para pacientes de población general. Y hoy en día, o sea, hoy día, digamos, la propuesta es poder abordar, digamos, la temática referente a trastornos de conducta en niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Lo estructuramos así, y así surge nuestra propuesta, partir, digamos, abordando los aspectos terapéuticos, que los presentó Diego Mesa en la sesión pasada, coordinador terapéutico de la unidad, hoy en día abordar aspectos más de trastornos de conducta, ¿ya? Que obviamente se enfoca al perfil de usuarios que nosotros recibimos en la unidad, y la tercera sesión, que es la sesión de la próxima semana, del próximo viernes en el mismo horario, está a cargo del otro colega, el otro psiquiatra infanto-juvenil de la unidad, el doctor Antonio Núñez, y va a ser ya en relación a trastornos de consumo de sustancias. Entonces, vamos a partir hablando, tal como mencionaba Carolina, la idea es poder mantener ahora los micrófonos silenciados y dar espacio a las preguntas al final de la sesión o ir realizándolas, digamos, de forma paralela a través del chat a lo largo del desarrollo de la presentación. Ya, ¿qué podemos decir primero de los trastornos de conducta en niños, niñas y adolescentes? Primero que son un problema común y en ascenso, de hecho constituyen el principal motivo de consulta en este grupo etario en relación a temas de salud mental. Tienen una etiología biopsicosocial, por lo tanto siempre a la base encontraremos múltiples factores de riesgo a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social, ¿ya? Con distinto nivel de preponderancia de cada uno de ellos. Son cuadros que por las características tienen un alto impacto a nivel individual y social, tanto en el corto, mediano, largo plazo. Por lo tanto, la detección temprana y la intervención temprana son claves en el fondo para poder mejorar el pronóstico de estos cuadros y ayudar a aliviar el impacto que de por sí estos generan. Existe un espectro de lo que podríamos mencionar trastornos de expresión conductual, ¿ya? No todo lo que se porta mal, por así decirlo, representa o es sinónimo de un trastorno de conducta. Parte de la evaluación que hacemos en los equipos de salud mental es efectivamente definir si la conducta es normativa, es reactiva, a qué situaciones, etcétera, etcétera. Podemos tener, por ejemplo, niños que en determinados periodos del desarrollo, especialmente en los preescolares, entran en conductas oposicionistas, pero que tienen un sentido más lúdico, ¿no es cierto? Lo podemos ver especialmente entre los 2 y los 4 años. Avanzando en este espectro de expresión conductual, podemos ya ver también de frentón, digamos, la expresión de las famosas pataletas, también entre los 2 y los 4 o 5 años, digamos que son elementos normativos en ese periodo o en esa etapa del desarrollo.
pero también podemos tener otros cuadros que no representan cuadros de conducta o trastornos de conducta propiamente tal, pero que sí tienen una expresión conductual, como por ejemplo los trastornos adaptativos, ¿ya? Los trastornos emocionales, incluidos los trastornos depresivos, los trastornos ansiosos, el trastorno por déficit atencional con hiperactividad, ya sobre todo cuando la hiperactividad y la impulsividad son síntomas más marcados, pueden tener también una mayor expresión conductual, sin ser sinónimos de trastornos de conducta propiamente tal. Y ya empiezan a aparecer los trastornos de conducta propiamente tal, pero como vemos antes de eso, podemos tener muchas otras formas o causales, digamos, de cómo se expresa, digamos, la conducta de un niño y que nos puede parecer alterada. Aparece el trastorno oposicionista desafiante, ¿no es cierto? La progresión es hacia el trastorno de conducta disocial cuando no hay intervención y cuando los factores de riesgo se mantienen. Comienza a surgir más de forma evidente el comportamiento antisocial con la socialización en el delito, tanto dentro de la familia como fuera de esta. Y ya en la etapa adulta podemos llegar a un adulto con un trastorno de personalidad antisocial o bien con otros rasgos de personalidad u otro tipo de trastorno de personalidad que mantengan algunos rasgos antisociales. Entonces, como podemos ver, el espectro es bien amplio y parte de situaciones que son absolutamente normativas para la etapa del desarrollo hasta llegar a situaciones patológicas. Hay un amplio rango de conductas disruptivas, por lo tanto, y eso representa un desafío al momento de la evaluación para hacer un buen diagnóstico diferencial y también evaluar, ¿no es cierto?, comorbilidades que pueden estar presentes. Definiciones importantes y que vamos a ir mencionando a lo largo de la presentación, pero es importante tenerlas claras desde ya. Es frecuente, ¿no es cierto?, escuchar hablar dentro de los trastornos de conducta al trastorno oposicionista desafiante y al trastorno de conducta que se abrevia, digamos, como tal, TCO, trastorno de conducta, pero que en el fondo el adjetivo que acompaña es trastorno de conducta disocial. El trastorno oposicionista desafiante, ¿no es cierto?, es este patrón persistente y repetitivo de conducta oposicionista ya sea de forma pasiva o activa, ¿ya?, desafiante, desobediente, hostil, y que afecta obviamente el funcionamiento del niño y deteriora sus relaciones con el entorno. En el trastorno de conducta disocial, la gravedad es mayor y tenemos un comportamiento persistentemente hostil, pero en donde se rompen y se violan códigos morales y se traspasan derechos socialmente aceptados. Importante que si bien existe una definición clara para cada uno de estos trastornos, es importante nunca perder de vista la visión dimensional por sobre lo categorial, ¿ya? Porque eso tiene una mejor correlación a largo plazo. Finalmente, los distintos criterios diagnósticos y las distintas clasificaciones en los manuales diagnósticos establecen un corte entre un cuadro y otro que muchas veces es arbitrario, ¿ya? Pero finalmente la visión dimensional es la que permite una mejor comprensión del fenómeno. Epidemiología, ya algo de esto mencionábamos en la introducción. Los trastornos de conducta han aumentado su prevalencia en las últimas décadas, especialmente en zonas urbanas, ¿ya? Datos de estudios en población o estudios internacionales hablan de un 2 a 10% en población general, prevalencia que aumenta en menores de edad, especialmente en hombres, pudiendo llegar hasta un 6 a 16% y siendo levemente menor en mujeres. Acá tenemos un gráfico que muestra los resultados de un estudio de epidemiología psiquiátrica en niños y adolescentes en Chile, publicado el año 2012 en la revista médica de la Clínica Las Condes y realizado por un grupo de psiquiatras, digamos, que trabajan ahí, pero que están vinculados a otras áreas docentes. Fue un estudio bien amplio que incluyó, digamos, el análisis de un total de 1.558 niños, niñas y adolescentes a lo largo del país, distribuidos en 4 sectores: Iquique, Santiago, Concepción y Cautín, y que muestra que finalmente en nuestro país la prevalencia de cualquier trastorno psiquiátrico en niños, niñas y adolescentes alcanza la cifra de un 22,5%, ¿ya? Siendo levemente mayor en mujeres y también más concentrada en el grupo de 4 a 11 años. Cuando hacemos el desglose y el análisis por tipo de cuadro psiquiátrico, podemos ver que los trastornos del comportamiento disruptivo, que es el motivo de esta presentación, son los que ocupan el primer lugar con un 14,6% del total, seguido después en segundo lugar de los trastornos ansiosos. Esto es concordante con lo que mencionábamos previamente en relación a la literatura extranjera, ¿ya? Los trastornos de conducta representan el principal motivo de consulta en salud mental infanto-juvenil.
¿ya? A diferencia de lo descrito en estudios internacionales, acá se observa una similar prevalencia por género, y sí vemos más concentrado en niños menores centrados entre los 4 y los 11 años. ¿Ya? Ya cuando hacemos el desglose en el mismo estudio, por tipo de trastorno psiquiátrico, podemos ver que el más frecuente es el trastorno por déficit atencional con hiperactividad, que nuevamente se vuelve a concentrar en la edad de 4 a 11 años, seguido en segundo lugar por el trastorno oposicionista desafiante y finalmente en último lugar por el trastorno de conducta disocial. ¿Ya? Vamos a hablar ahora, y esto es muy relevante, de los factores etiológicos y ecológicos que se han visto presentes a la base de estos cuadros de conducta, ¿ya? Este pequeño gráfico muy sencillo trata de mostrar, ¿no es cierto?, la etiología multifactorial que tienen estos cuadros. Existen factores individuales, factores familiares, factores socioculturales que influyen en el desarrollo y en la aparición de los trastornos de conducta. ¿Ya? Eso es muy importante tenerlo claro para ir a buscar dirigidamente elementos y factores de riesgo en cada una de estas áreas. A nivel de los factores individuales, podemos ver, ¿no es cierto?, que se ha descrito una cierta vulnerabilidad genética, sin embargo, a la fecha no existe claridad, digamos, de qué genes y hasta qué punto, digamos, estarían involucrados en el desarrollo de estos cuadros, pero sí se ha descrito una mayor vulnerabilidad genética que estaría asociada principalmente a peor pronóstico, ¿ya? También la presencia de noxas perinatales, ¿ya? Y aquí lo ligo con el punto último. Padres, especialmente en el contexto de embarazo, con consumo de drogas, de alcohol o de otro tipo de sustancias. Como noxas perinatales también podemos tener ciertas infecciones virales que pueden afectar el neurodesarrollo y asociarse posteriormente a cuadros del neurodesarrollo y dificultades conductuales. Tenemos también el temperamento del niño, ya existe, y los psiquiatras infantojuveniles hablamos de eso, y cuando hacemos la historia del desarrollo indagamos en ciertas características del niño temperamental y que están presentes desde el momento del nacimiento y que son evidentes incluso antes del primer año de vida. El tema de la adaptación a los distintos ritmos biológicos, el tema de cómo se calma ese niño frente a la intervención del adulto, etcétera, etcétera, que me puede a mí darme cuenta, digamos, que estoy frente a un niño de temperamento fácil, de lenta adaptación, de rápida adaptación, un niño con temperamento difícil, etcétera, etcétera. Eso es un factor de riesgo individual. Hay distintas teorías también sobre la influencia que tienen los neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? Se ha visto o se ha descrito una baja a nivel de la noradrenalina o norepinefrina, es lo mismo, en ciertos circuitos neuronales y también la asociación con la secreción de serotonina, pero esto de forma más discordante. Otros factores de riesgo a nivel individual son la alteración en el lenguaje, el bajo CI verbal, la disfunción ejecutiva, la reactividad autonómica disminuida, un procesamiento de la información y cognición social alterados. ¿Ya? Hay factores de riesgo también a nivel familiar. Esto es muy importante y el primer punto es bastante decidor. Hay y existe concentración de delitos en ciertas familias. Ya estudios o datos, digamos, extranjeros muestran que menos de un 10% de familias acumula más del 50% de los delitos que están presentes a nivel de la comunidad. Y esto nos muestra finalmente que existe evidentemente una carga genética, pero también una carga psicosocial a través de la socialización alterada que se da dentro del contexto familiar. Otros factores de riesgo familiar son el bajo nivel socioeconómico, la alteración en el vínculo de apego. Esto es muy importante, existe evidencia documentada y de no corto tiempo de la importancia que tiene el tipo de apego en el desarrollo de psicopatología a posteriori. Yo voy a hacer mención, digamos, de dos que están bastante documentados y que están asociados a trastornos externalizantes en el caso del apego ambivalente, y a conducta antisocial propiamente tal en el caso del apego desorganizado. Generalmente son el tipo de apego que uno más encuentra a la base en este tipo de pacientes, especialmente el apego ambivalente, desorganizado ya en los cuadros más graves. También a nivel de factores familiares o factores de riesgo
familiares encontramos escasas habilidades en términos de crianza, exposición a conflictos en la pareja y a violencia intrafamiliar, maltrato y trauma. Esto también es muy importante. Ya nosotros, quienes trabajamos en el sector público, estamos también expuestos a trabajar con niños que están o que han sido o que están siendo vulnerados, ¿no es cierto? Y que están expuestos a situaciones de maltrato, y por lo tanto la teoría del trauma para explicar la conducta también ayuda, digamos, a entender el desarrollo de conducta desviada o alteraciones de conducta en estos casos, ¿ya? Y también la presencia de psicopatología y o consumo de drogas en la familia. Factores socioculturales, es muy importante el contexto, ¿no es cierto? La socialización en la delincuencia, el desempleo de los padres, la baja participación en actividades comunitarias, y aquí también hacer mención especial a la influencia que tienen los grupos de pares. Se ha visto que los grupos de pares pueden promover problemas de conducta en la adolescencia. Es mucho más probable que los adolescentes tomen conductas de riesgo en presencia de pares, ¿ya? Y también se ha visto, se ha descrito que el rechazo de pares en la infancia, sin problemas de conducta, puede llevar a que ese niño busque contacto con pares que presenten conductas disruptivas, ¿ya? Entonces, la influencia de los pares como un elemento sociocultural también es clave y es un factor, digamos, a la base en la presencia de este tipo de cuadros. Vamos a hablar algunos aspectos de la ecología del comportamiento antisocial, ya. Muy importante, el modelo ecológico nos alerta, nos muestra, nos informa sobre la importancia del contexto en el que se presentan o se desarrollan las relaciones que comienza a establecer este niño, niña o adolescente, ¿ya? ¿Qué nos muestra esto? Que finalmente el comportamiento social se aprende, se intensifica o se suprime según las relaciones que va estableciendo este niño, niña o adolescente en el curso de su desarrollo, ¿ya? Existe una relación dinámica. La socialización de los niños es un proceso dinámico y que para que presente un adecuado desarrollo requiere de la atención por parte de los adultos que están a cargo del cuidado, requiere el desarrollo en este niño de habilidades para el manejo de la vida diaria, obviamente acompañado de los adultos y de los cuidadores. Requiere también esta socialización de la interacción adecuada entre padres e hijos. Se requiere también de sensibilidad y calidez de los cuidadores en reaccionar a la conducta infantil, ¿ya? Se requiere que haya un adulto a cargo que sea capaz de mentalizar de forma adecuada a ese niño, ¿ya? Y por lo tanto nos damos cuenta, y esto es central, que las relaciones que establecen los padres, los cuidadores principales con el niño son claves y van a influir en el proceso de sociabilización, ¿ya? Tal como mencionábamos en la diapositiva anterior, la conducta antisocial se aprende, se suprime, se intensifica según el contexto, según el desarrollo y la presencia o las características de esta socialización. Siguiendo, digamos, con la lógica de esta relación dinámica, podemos ver que en esta socialización tanto los padres como los cuidadores y también los pares tienen un rol central en el desarrollo y en el curso de esta conducta antisocial, y que podemos entenderlo o podemos verlo como un proceso en capas y que queda más claro al observar, digamos, este pequeño gráfico, ¿ya? En la infancia temprana, cuando el niño está inserto netamente en su grupo familiar, en un contexto, digamos, más pequeño y de menor autonomía, cualquier desajuste conductual va a ser explicado netamente al contexto dado por los cuidadores y por los padres, ¿ya? En la infancia media, en el periodo escolar, cuando el niño ya comienza a interactuar y empieza a ser más relevante otro espacio fuera de la casa, como por ejemplo el espacio escolar, también podemos ver que comienza ya a tener más influencia en la socialización con otros pares, el contexto escolar, etcétera, etcétera. Y ya en el adolescente, la interacción de todos esos elementos, padres, pares, colegios y resto de entorno social, ayudan a comprender, digamos, el curso y el desarrollo de esta conducta antisocial, pero como un proceso en capas, como les mencionaba recién, ¿ya?
Nuevamente, siguiendo en el concepto de ecología y la importancia de la parentalidad, ya para que el proceso de socialización sea adecuado, requiero de una parentalidad positiva, ya con apoyo e involucramiento de los padres que ayuden a la resolución de conflictos y que actúen bajo, digamos, la lógica del refuerzo positivo inmediato, padres responsivos. Por el contrario, ¿no es cierto?, una socialización alterada y que nosotros, digamos, lo vemos, digamos, en los pacientes que evaluamos, se caracteriza por interacciones aversivas, muchas veces padres, hijos, padres, cuidadores, o a nivel, digamos, como fraterno con los hermanos al interior del grupo familiar, como por un aprendizaje a través de la evitación, con refuerzos negativos y con sistemas familiares que son absolutamente inconsistentes, ¿ya? Esto evidentemente influye en el desarrollo y en el comportamiento y en la conducta de un niño, niña y adolescente, ¿ya? Entonces, en esta lógica de la influencia en capas que tienen tanto los padres o los cuidadores, ya vemos cómo la baja supervisión, como la hostilidad, como el rechazo, eh, genera un contexto para que en la adolescencia la influencia de pares, ¿no es cierto?, lleve al desarrollo de una conducta alterada, existiendo ya en la adolescencia una influencia conjunta tanto de padres como de pares. La importancia, como para cerrar un poco el tema anterior de la ecología, nos ayuda a ver lo importante que tiene que ser en el momento de la evaluación diagnóstica, evaluar los distintos factores de riesgo presentes, los factores etiológicos, porque finalmente el objetivo de la intervención va a ser intervenir en estos factores, ¿ya? Más que en el niño aislado. Veamos algunos aspectos de los criterios diagnósticos. Bueno, actualmente tenemos los manuales del DSM-5, que es de la Asociación Americana de Psiquiatría, y el CIE-10 de la OMS, existiendo entre ambos una amplia concordancia en los criterios para los cuadros de conducta. En el DSM-5, estos se engloban bajo el nombre de trastornos disruptivos del impulso y la conducta, y en el CIE-10 a través del nombre de trastornos disociales, ¿ya? Vamos a partir haciendo mención al trastorno negativista desafiante u oposicionista desafiante, tal y como se presentan los criterios diagnósticos en el DSM-5. Requiere de la presencia de un patrón persistente de conducta de por lo menos 6 meses, en donde ¿qué es lo que observo yo principalmente en el paciente? Enfado e irritabilidad, discusiones y actitud desafiante, y también ciertas actitudes que pueden ir en la línea de venganza o actitudes rencorosas con pares o en el entorno, ¿ya? Estas manifestaciones generan una afectación en el funcionamiento del niño, tienen un impacto negativo en distintas áreas del desempeño y no se explican mejor por otro cuadro, digamos, diagnóstico. El DSM-5 clasifica el trastorno oposicionista desafiante según el grado de severidad, el leve, moderado o grave, según el número de ambientes en el que la conducta se presenta. Será leve, por ejemplo, cuando solo la conducta oposicionista y desafiante está presente en un solo contexto, ya sea el contexto familiar o el contexto escolar. Será moderada cuando tenemos presencia de dificultades ya en 2 contextos, y finalmente grave cuando esto se hace invasivo y afecta a 3 o más entornos. De hecho, en casos más graves ya la conducta oposicionista se desarrolla con el entrevistador al momento de la sesión, ¿no es cierto?, en no querer cooperar con una oposición, ya sea pasiva, no seguir las indicaciones, o activa, desafiando al entrevistador. Algunas consideraciones de los criterios diagnósticos en el CIE-10 para el trastorno oposicionista desafiante. Como les decía hace un momento atrás, existe una amplia concordancia con los criterios del CIE-10 y del DSM-5. Acá en el CIE-10 se incluyen dentro del nombre de trastornos disociales, y sí mencionar que en el CIE-10 queda más clara lo dimensional o la visión dimensional de los cuadros de conducta, y se entiende el trastorno oposicionista desafiante como un tipo de trastorno de conducta, pero con una presentación más leve o menos grave, ¿ya? En el DSM-5 esta visión dimensional, que si bien es necesario tenerla, no queda tan clara, digamos, y se presentan como 2 entidades diagnósticas más bien categoriales o separadas.
Vamos al trastorno de conducta disocial. Veamos, digamos, y repasemos qué es lo que señala el DSM-5. Acá el criterio de temporalidad es mayor, se requiere un patrón persistente y repetitivo de conducta de a lo menos 12 meses en donde tengamos elementos de las siguientes áreas. Agresión a personas y animales a través de acoso, amenaza, intimidación, inicio de peleas, crueldad, ¿no es cierto? Además de la agresión, podemos ver también destrucción a la propiedad de forma deliberada, engaño o robo. En los niños, digamos, vamos a ver después, digamos, los distintos subtipos. En los niños, uno para poder indagar esto, a veces pregunta, ¿no es cierto?, si robaban cuando chiquititos en el periodo escolar o sacaban, no sé, las colaciones de los compañeros, útiles escolares, juguetes de los primos o del resto de la familia o de amigos que eran de su interés, ¿no es cierto?, cuando esta conducta comienza a estar presente, digamos, desde antes de la adolescencia. Y ya podemos también ver como elementos definitorios de este cuadro el incumplimiento grave de la norma, ausencia o fuga del grupo familiar, fuga de residencia, fuga de colegio, entre otros. También este cuadro, al igual que el otro, afecta el funcionamiento del niño en las distintas áreas del desarrollo y no se explica mejor por otro cuadro diagnóstico. Subtipos en el DSM-5, ¿cómo se clasifica? Esto es importante tenerlo en cuenta, es importante poder indagarlo bien en el momento de la entrevista porque es un factor pronóstico relevante. Cuando el cuadro de conducta disocial es de inicio infantil, es decir, se presenta antes de los 10 años, es un fuerte predictor de persistencia para la etapa adulta, por lo tanto se asocia a mayor gravedad, a peor pronóstico. ¿En quiénes observamos más frecuentemente este cuadro? En sexo masculino, ¿ya? Por otra parte, tenemos trastornos de conducta que se inician en la adolescencia, y ahí obviamente el punto de corte lo pone en los 10 años, nuevamente no tenemos síntomas en esta línea antes de los 10 años y estos cuadros son de mejor pronóstico, ¿ya? Son menos persistentes, tienen menor probabilidad de evolucionar a conducta antisocial en la etapa adulta y se presentan indistintamente hombres, mujeres. Y también podemos tener el tipo no especificado, pero eso generalmente es porque no queda clara la historia del desarrollo, nos falta recopilar información y no podemos, digamos, hacer esta clasificación, digamos, entre si los síntomas se inician antes de los 10 años o posteriores a los 10 años, ¿ya? Eso como punto de corte en el fondo, pero más que nada la diferencia es entender, digamos, la presencia de síntomas cuando se inician en la etapa escolar versus aquellos que se inician en la etapa de la adolescencia, porque tiene importancia en el pronóstico y en la persistencia hacia la etapa adulta. CIE-10, que comparte, ¿no es cierto?, las definiciones diagnósticas del DSM-5, clasifica los trastornos de conducta de otra forma, ¿ya? No hace esta división en términos de la edad, sino que hace la división en relación a el contexto en el que se presenta y ciertas características de socialización. Habla del trastorno de conducta limitado al contexto familiar, ¿no es cierto?, en donde se presentaría una adecuada conducta y un adecuado ajuste en personas fuera del contexto familiar y las dificultades principalmente estarían dentro del grupo familiar. Y también hace la diferencia en trastornos de conducta en niños socializados versus los no socializados. En los socializados existe integración con pares, los pares están presentes y pueden reforzar también esa conducta, mientras que en los niños no socializados, tal como el nombre lo dice, y a diferencia del anterior, falta la integración con pares, ¿no es cierto? El niño está más bien rechazado, no disfruta de relaciones afectivas y se asocia también, digamos, a peor pronóstico, ¿ya? Evaluación y manejo, esto es muy importante, ¿ya? Nos llega a consultar como vimos, el principal motivo de consulta en niños, niñas y adolescentes, especialmente en el grupo de 4 a 11 años, ¿no es cierto? Representa un 14,6% del total de cuadros de salud mental en este grupo, según estudios de prevalencia recientes en nuestro país. Nos llega este paciente a consultar cuál es el objetivo de la evaluación diagnóstica: lograr una buena alianza terapéutica. ¿Con quién? Con todos los consultantes. Quienes atendemos niños y adolescentes nos damos cuenta que no existe un solo consultante. Esta alianza terapéutica se tiene que generar con el paciente mismo, que es el niño, niña o adolescente, con los padres y también a veces con el resto de la red que deriva.
tenemos que indagar, y esto es un tremendo desafío que a veces nosotros lo saltamos, digamos, y no es tan evidente, los distintos motivos de consulta. El motivo de consulta del niño, el motivo de consulta de los padres o cuidadores, el motivo de consulta de terceros, ya sea el colegio, tribunales, otro tratante que derive, ¿ya? Para evaluar también de forma diferenciada las distintas expectativas y preocupaciones a la intervención y a la evaluación. Es importante evaluar el funcionamiento del niño, niña y adolescente en distintos contextos, ¿ya? Porque como dijimos, se hace una diferenciación según gravedad, tanto en el DCM5 como en el CIE-10, si esto está solo en el contexto familiar, si esto se presenta en otros contextos, etcétera, etcétera. Y es importante ver el funcionamiento del niño, tanto actual, pero también como en etapas previas del desarrollo. Clave identificar la presencia de factores protectores y también de factores de riesgo en las distintas áreas, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel contextual. Una vez realizada esta evaluación, tengo que realizar y comunicar la formulación clínica, dando, ¿no es cierto?, la impresión diagnóstica, especificando si existen o no ciertas comorbilidades, y también la impresión clínica a nivel familiar y a nivel social, ¿ya? Esto es muy importante porque tal como vimos, digamos, en el desarrollo de la conducta alterada de los niños y también de la conducta normativa en los niños, es clave el proceso de socialización. Y cuando tenemos un adolescente o un niño que consulta, digamos, por problemas de conducta, generalmente es llevado por terceros que problematizan, digamos, todo el conflicto solo en el niño. ¿Ya? Parte de nuestro trabajo es sacar el foco, digamos, de evaluación solo en el niño, ampliarlo al sistema familiar, ampliarlo al contexto, y eso también hacerlo parte de la evaluación y darlo también después como una devolución diagnóstica. ¿Ya? Tenemos también un plan, y junto con realizar la comunicación y formulación diagnóstica tenemos que ser capaces de realizar un plan de intervención eficiente. Componentes de la entrevista o de la evaluación diagnóstica integral. Tenemos que tener una entrevista solas con el niño, niña y adolescente. Como mencionaba recientemente, generalmente la queja o la consulta inicial va a ser por parte de terceros, ¿ya? Sin embargo, es importante generar alianza también con el niño e indagar a solas con él el motivo de consulta, la expectativa, su visión del problema, las vivencias personales, etcétera, etcétera. Entrevista con familia y con cuidadores a solas para indagar la historia del desarrollo, hitos relevantes en el desarrollo psicomotor, el tipo de apego que como vimos es clave y se correlaciona con conducta y con psicopatología, ver los estilos de crianza, ver la historia escolar, hechos biográficos relevantes, antecedentes familiares, redes de apoyo, ¿ya? Antecedentes médicos que puedan surgir del niño y también indagar información de terceros que pueda surgir en otros relevantes en la familia, colegio y otros tratantes. Importante durante todo el proceso de evaluación diagnóstica y en las distintas etapas, buscar de forma dirigida factores de riesgo, factores protectores. Es importante entender que dentro de los factores de riesgo hay factores que van a actuar como factores predisponentes, es decir, llevan instalados mucho tiempo en, digamos, la historia del niño y que influyen en la etiología, por ejemplo, el apego, ¿ya? Pero también podemos tener factores gatillantes, ¿no es cierto? Y factores mantenedores. Es importante también buscar de forma dirigida conductas de riesgo, realizar una descripción detallada de los síntomas, ver el impacto que esto tiene en el grado de funcionamiento del niño y también buscar explicaciones posibles. Como vimos, esto es multicausal, ¿no es cierto? Existen muchos factores, pero hay que tratar de buscar para este caso explicaciones posibles, ¿ya? Diagnóstico diferencial, ya, es muy importante. Existe un dicho en relación al déficit atencional que dice, no todo lo que se mueve es déficit atencional, ya. Un poco para los problemas de conducta se puede aplicar lo mismo. No sé si existirá el dicho, digamos, tan establecido, pero no todo lo que se porta mal es un problema de conducta. Y eso es súper importante tenerlo claro al momento de la evaluación. ¿Por qué? Porque finalmente en salud mental los síntomas son inespecíficos, ¿ya? Y por lo tanto no se pueden encasillar o no solo pueden ser explicados por un solo cuadro diagnóstico. ¿Qué se puede confundir
y puede parecerse, digamos, a trastornos de conducta, ya sea oposicionista desafiante o conducta disocial. Lo habíamos mencionado previamente, el trastorno por déficit atencional con hiperactividad, sobre todo cuando la hiperactividad y la impulsividad son más manifiestas, ¿ya? Eso principalmente. También esto muy relevante, los trastornos de adaptación y el trastorno de estrés postraumático. Lo mencionamos en los factores de riesgo a nivel familiar, la exposición del niño a violencia intrafamiliar, a maltrato, a trauma. En los niños, la reeditación de vivencias traumáticas se hace muchas veces a través de la reexperimentación. En el momento presente, el niño a través del juego o a través de sus conductas reedita situaciones traumáticas previas de violencia, ¿ya? Por lo tanto, es importante esto siempre poder indagarlo, sobre todo en la población que entendemos nosotros que es población de alta vulnerabilidad psicosocial, ¿ya? Es muy distinto el tratamiento que recibe finalmente un trastorno de estrés postraumático al que recibe un trastorno de conducta, y finalmente la manifestación clínica o lo que yo veo o la conducta que yo aprecio puede ser muy similar. Los trastornos del humor también. Un adolescente deprimido en donde predomine la irritabilidad como manifestación de su cuadro depresivo puede confundirse fácilmente con un adolescente con un cuadro oposicionista desafiante, ¿ya? Los adolescentes, por definición, dentro de los hitos de su desarrollo socioemocional, desarrollan conductas oposicionistas, buscan la autonomía, buscan la independencia con respecto a los cuidadores y a los padres, y si en ese contexto agregamos un cuadro depresivo en donde se hace presente la irritabilidad, podemos ver que eso fácilmente puede llevar a la confusión de un diagnóstico u otro. Lo mismo con los trastornos de ansiedad, ¿ya? Entonces, no perder de vista y no olvidarnos, ¿cierto?, que no todo lo que se porta mal puede ser un trastorno de conducta, si bien son los más frecuentes y son el principal motivo de consulta. Existen otros cuadros que pueden también explicar el diagnóstico. Comorbilidades. Esto complejiza un poco lo anterior, es difícil, ¿no es cierto?, hacer la diferencia. Bueno, ¿será esto otro? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Eso hay que hacerlo, pero también hay que tener en cuenta que la comorbilidad en los trastornos de conducta es frecuente, en especial la fuerte asociación con el trastorno por déficit atencional. Un 50% de los trastornos por déficit atencional se asocian a trastornos oposicionistas desafiantes en distinto grado de variedad, no al revés. Trastorno por déficit atencional, 50% asociación con trastorno oposicionista desafiante. Y eso es muy importante porque finalmente se relaciona con mayor severidad, con pronóstico y con la necesidad de realizar otro tipo también de intervenciones. Entonces, comorbilidades, trastorno por déficit atencional y otros cuadros del neurodesarrollo, donde incluimos trastorno de lenguaje, aprendizaje, déficit cognitivo, disarmonías cognitivas, etcétera, etcétera. Tenemos también o podemos tener trastornos afectivos, ¿ya? Un niño con un problema de conducta puede deprimirse, puede tener síntomas ansiosos. Ya entrado en la adolescencia podemos empezar a ver ciertos rasgos alterados en el desarrollo de la personalidad, y también, que en esto nos centraremos la próxima sesión, también se puede agregar como comorbilidad importante y que agrava mucho más el cuadro de conducta, el consumo de sustancias. Algunas breves palabras sobre trastorno por consumo de sustancias y trastornos de conducta. Está absolutamente documentada la asociación de ambos, ya la presencia de trastornos de conducta tanto en niños como en adolescentes, es un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos de consumo de sustancias, ¿ya? Los trastornos de conducta disocial, algunos datos, digamos, extraídos de bibliografía internacional. Los trastornos de conducta disocial se correlacionan con consumo de tabaco, alcohol, drogas antes de los 12 años. El tabaco y drogas ilícitas resultan en un 25% más de probabilidad en este grupo. Y también se ha descrito que los usuarios de marihuana son 30% más propensos a desarrollar trastornos de conducta disocial. Ya existen asociaciones como hacia uno y otro lado. Como les digo, todo esto lo veremos más en detalle en la tercera y próxima presentación.
Intervenciones. Vimos introducción, definiciones importantes, epidemiología, principal motivo de consulta, factores etiológicos, esto es multifactorial, importancia de sociabilización, criterios diagnósticos, evaluación. Vamos ahora a intervenciones. ¿Qué hacemos finalmente cuando tengo un niño, niña y adolescente con estos diagnósticos? Principios básicos de la intervención, la alianza terapéutica, ¿ya? Con el niño, con la familia, con quienes lo cuidan. Importante definir las intervenciones según el tipo de factor de riesgo y los factores protectores que yo identifico para cada caso en específico. Por lo tanto, de aquí se desprende que las intervenciones en este tipo de cuadros son contextos específicas y requieren que tratemos al niño en su ambiente, lo que para un niño con problemas de conducta puede ser un factor de riesgo central y que actúa como un mantenedor del problema, puede ser que en otro niño de similares características no esté presente o no esté presente de forma tan evidente. Por lo tanto, la intervención tiene que ser específica y por eso es clave la detección de los factores de riesgo y los factores protectores en forma individual. Y eso puede variar caso a caso, ¿ya? De primera línea, las intervenciones psicoterapéuticas, ¿ya? Esto es central, por eso lo destaco en rojo. A diferencia de otros cuadros de salud mental, acá, en este caso, los fármacos tienen un rol secundario, ya que vamos a explicar y vamos a mencionar, digamos, a posterior, pero acá de primera línea es la intervención psicoterapéutica y se basa en la intervención según factores de riesgo y factores protectores. Es importante en la evaluación diagnóstica la detección de comorbilidades porque hay que tratar las comorbilidades, ¿no es cierto? Sobre todo el déficit atencional que agrega un factor pronóstico y también, al igual que en cualquier otra condición de salud, el tratamiento tiene que ser basado en recomendaciones o en uso de guías clínicas que existen, no en Chile, pero sí, digamos, en literatura externa. Entonces vamos a hacer mención a algunas recomendaciones que da una de las últimas guías publicadas para el manejo de trastornos de conducta y conducta antisocial en población de niños y adolescentes, que es la guía NICE del Reino Unido del año 2013, que clasifica las intervenciones en intervenciones psicoterapéuticas a nivel individual, a nivel familiar. Menciona también intervenciones psicosociales, ¿no es cierto?, dadas por el contexto del colegio, contexto de pares, y menciona también intervenciones farmacológicas. Vamos al resumen, o qué es lo que menciona esta guía. Primero, que el diagnóstico temprano de los trastornos de conducta es fundamental. No recordar, y lo he mencionado hartas veces, es la visión dimensional que tenemos que tener. Vamos a mencionarlo al final también, el factor pronóstico, pero es importante no perder de vista que un trastorno por déficit atencional no tratado tiene alta probabilidad de evolucionar a un trastorno de conducta oposicionista desafiante, ya en un 50%. Un trastorno de conducta oposicionista desafiante no tratado o no tratado de forma efectiva tiene alta probabilidad de evolucionar a un trastorno de conducta disocial. Un trastorno de conducta disocial no tratado o no intervenido de forma satisfactoria tiene alta probabilidad de evolucionar a un desarrollo alterado de personalidad en la adolescencia con rasgos antisociales y eso persistir en la etapa adulta. Por lo tanto, el diagnóstico temprano, idealmente en la etapa de factores de riesgo, cuando no hay conducta disruptiva en el niño, sería lo ideal, ¿ya? La ausencia de tratamiento, ¿qué pasa? Lo acabo de mencionar recién. ¿Qué pasa si a estos niños no los tratamos, no los intervenimos? Vamos a ir viendo el desarrollo alterado de graves problemas de salud mental, tanto en la niñez como en la etapa adulta, dando lugares a situaciones de incapacidad. Y esto, evidentemente, con un elevado costo para el sistema de salud, pero también para la sociedad en el largo plazo. Si bien los delitos se concentran en un porcentaje bajo de las personas, vemos cómo estos afectan, digamos, y son, digamos, temas de debate, de política, de noticiero, de la vivencia de cada uno en términos personales, ¿ya? Entonces, hay que diagnosticar temprano, hay que intervenir tempranamente ya para evitar estos elevados costos a nivel social, a nivel personal, a nivel familiar, en el corto, mediano, largo plazo. Según las recomendaciones de esta guía, y basada en los estudios de mayor rigurosidad científica y reforzando lo mencionado previamente, las intervenciones psicosociales, psicoterapéuticas son las intervenciones de primera línea. Por lo tanto, ¿cuál es el rol que tendría el tratamiento farmacológico? El tratamiento farmacológico está contraindicado como tratamiento de primera línea en niños, niñas y adolescentes
adolescentes con problemas de conducta, sobre todo si no existe, digamos, una adecuada evaluación de los factores de riesgo y los factores protectores, si no existe intervención, contexto específica según la detección de esos factores de riesgo y de esos factores protectores, es decir, no sacamos nada, absolutamente nada, es como una raya en el agua, medicar a un niño con problemas de conducta, si es que no intervenimos en el contexto en el cual se está desarrollando ese niño, ¿ya? Ya. ¿Dónde van las recomendaciones? Entonces, viendo que las recomendaciones de primera línea son psicoterapéuticas. Importante, programas de entrenamiento grupal para padres y cuidadores de niños y niñas y adolescentes. ¿Para quiénes específicamente? Para aquellos que tienen alto riesgo de desarrollar trastornos de conducta, ya sea por la presencia de factores de riesgo, y también para aquellos niños, niñas y adolescentes que tienen ya trastornos de conducta confirmados, incluidos aquellos de mayor gravedad y que ya han presentado dificultades con el sistema de justicia penal debido a conductas antisociales, ¿ya? Esta es una de las intervenciones, el entrenamiento grupal de padres y cuidadores que más evidencia tiene en la literatura internacional en relación a manejo e intervención de niños, niñas y adolescentes con problemas de conducta. En el niño, niña y adolescente, tanto con sospecha como con diagnóstico confirmado de problemas de conducta, ¿qué intervención? Terapia cognitivo-conductual enfocada en la resolución de conflictos y también terapia de grupo, ¿ya? Pero en primera línea, digamos, lo anterior, no sacamos nada, nuevamente otra raya en el agua, tal vez un poco menos... una raya un poco más grande, no más que el tema de los fármacos, pero no sacamos nada con intervenir psicoterapéuticamente a este niño en forma aislada, sino incorporamos a los padres, digamos, porque desde ahí es que donde emerge, digamos, el origen muchas veces de estos cuadros. Nosotros podemos tener un niño con temperamento difícil, con una vulnerabilidad genética, pero que en un contexto de socialización adecuado y sin factores de riesgo a nivel familiar y ambiental no lleva al desarrollo de un trastorno de conducta, ¿ya? Por eso es clave el trabajo y la intervención psicoterapéutica y del contexto. Y es necesario evaluar otros factores que puedan complicar el cuadro y aquí nuevamente la necesidad de detectar la comorbilidad y de tratarla, ¿ya? Algunas menciones específicas sobre cada una de estas áreas. Dijimos, ¿no es cierto? Intervención psicoterapéutica individual, terapia cognitivo-conductual, reducir comportamiento agresivo, aumentar las interacciones prosociales, esos son como los objetivos, corregir distorsiones cognitivas y la autoevaluación negativa o inadecuada. Generalmente los niños con problemas de conducta, cuando son oposicionistas o disociales, generan mucha contratransferencia, tanto en la familia, en los equipos tratantes, y la contratransferencia que ha sido más descrita es la irritabilidad finalmente, ¿no es cierto?, de responder con más oposición y con desafío a esa misma conducta. Pero también cuando caemos en la cuenta que son niños de contextos muy complejos, con socialización alterada, con un pobre autoconcepto, podemos empatizar y mentalizar de otra forma a ese niño, ¿ya? Y ser más conscientes de que no debemos actuar la contratransferencia en beneficio de la alianza terapéutica. Importante promover la regulación emocional, el autocontrol y la resolución de problemas en estos niños, niñas y adolescentes. A nivel familiar, aquí un poquito más extensa. Quiero ver cómo vamos en el tiempo. Ah, ya, vamos bien. Ya. El objetivo nuevamente reforzar, modificar y mejorar factores de riesgo familiar. Incluye psicoeducación, ¿no es cierto?, y manejo de contingencias familiares, programas de entrenamiento parental enfocados a mejorar las habilidades de los padres y la relación padre-hijo son los que hasta el momento han demostrado mejor efectividad en distintos tipos de estudios. Y la terapia sistémica, que no siempre está accesible, también podría ser una alternativa de mayor costo, ¿no es cierto?, y que ayuda obviamente a restablecer roles, mejorar estilos relacionales, etcétera, etcétera. Esto es súper importante, quise ponerlo, digamos, acá como una diapositiva sola y aparte. Hay estudios que muestran o que dan descripciones de cuáles son los patrones interaccionales recurrentes que actúan como factores mantenedores y que agravan los trastornos de conducta y que frecuentemente nosotros, digamos, si nos recordamos de algunos casos de pacientes con problemas de conducta, podemos ver en los padres o cuidadores. Podemos ver muchas veces en ellos, ¿no es cierto?, esta ausencia de parentalidad positiva, podemos ver la hipercorrección desmedida,
Es decir, cuando no hay un problema de conducta, el adulto está persistentemente insistiendo en la corrección o en la modificación de una conducta que no necesariamente es disruptiva y que incluso puede ser normativa para la etapa del desarrollo, ¿ya? Muchas veces los adultos tienen conductas también de oposición franca frente a demandas justas de niños, demanda de afecto, demanda de contención, ¿ya? Oposición pasiva y activa del adulto a cargo. Adultos que caen frecuentemente en la amenaza y en el desafío, ¿ya? Que se centran en atributos solo negativos, desde ahí se explica el autoconcepto pobre, ¿ya? Es la insistencia ilimitada. Cuando los padres dicen o los cuidadores dicen, no, es que lo llamé 10 veces a que viniera a bajar o a que viniera a estudiar, ¿qué sentido tiene seguir insistiendo una 11ª, 12ª, si ya es una estrategia que no está resultando y que puede actuar como un factor mantenedor y que agrava los trastornos de conducta? El chivo expiatorio, ya cuando finalmente el niño con el problema de conducta explica todo el malestar y toda la disfuncionalidad del sistema, también vemos que eso generalmente tiende a mantener o agravar el problema conductual en el niño. Juego de culpas, ¿no es cierto? Y dice confusión de roles, pero es confusión de roles, ¿ya? Cuando no existen roles claros. Como les mencionaba, uno de los el apego mayormente descrito en cuadros de conducta, sobre todo los de menos gravedad, es el apego ansioso ambivalente. Uno ve mucha inconsistencia en los padres en términos de normas, en términos de estilos de crianza, en términos de el grado de autonomía que esperan del niño o del adolescente, y en temas de postura de regla y mucha confusión de roles. Entonces, estos estilos o patrones interaccionales debemos detectarlos, debemos ver cuál es el que está más presente para ir, digamos, apuntando a la corrección y a la intervención específica en cada uno de ellos. Y el objetivo, obviamente, una vez identificados estos patrones interaccionales alterados, que son los que más se repiten, es lograr una buena alianza parental, buscando el desarrollo de conductas alternativas a estas conductas mantenedoras del problema de conducta, buscando fomentar el desarrollo de la empatía, que es clave y forma parte de la parentalidad positiva, ¿ya? Abandonando estos patrones interaccionales destructivos y que se asocian o que son factores de riesgo para el desarrollo de problemas conductuales. Capacitación en el ejercicio de rol y promoción de estilos de crianza democrático. Alguna breve mención al estilo de crianza democrático, ¿ya? ¿Quiénes son los padres democráticos cuando hablamos de que tenemos que promover estilos de crianza democráticos? Son padres que proporcionan afecto, que logran comunicarse, logran expresar abiertamente qué es lo que esperan del niño, ¿ya? Supervisan y exigen responsabilidades, hay una postura clara de límites, son flexibles y se tienden a ajustar a las nuevas necesidades. Eso es súper importante. Hay un concepto que, bueno, tienen seguramente haberlo escuchado, que tiene que ver con la bondad de ajuste de los padres, bondad de ajuste. Muchas veces los padres dicen, pero ¿por qué mi otro hijo no tiene problemas de conducta si somos los mismos, lo educamos? Ya, ok, puede que el temperamento del niño sea distinto y requiera de una mayor bondad de ajuste por parte de los padres en respuesta a ese temperamento y a las necesidades específicas de ese niño, ¿ya? Los padres democráticos son flexibles y se ajustan a las nuevas necesidades, no solo al temperamento específico del niño, sino que también a las distintas etapas del desarrollo. Las estrategias de manejo conductual que son útiles en el preescolar dejan de ser útiles en el escolar y dejan de ser útiles en el adolescente. Por lo tanto, el padre también tiene que ir evolucionando junto con el niño en términos de ir ajustándose a las nuevas necesidades. Y fomentan la autonomía, ¿ya? Y fomentan la revelación. ¿A qué me refiero con revelación? Que finalmente en este contexto de parentalidad positiva, de relación de afecto, de límites claros, etcétera, etcétera, el niño, el adolescente se siente contenido y es él quien muchas veces devela o revela situaciones o conductas que puedan actuar como factores de riesgo o como conductas de riesgo ya en las cuales el adulto puede intervenir, ¿ya? Eso es muy importante, ya, porque muchas veces los padres van con expectativas de que sea el psiquiatra, el psicólogo, el terapeuta, quien es el, entre comillas, especialista, quien le devele, ¿no es cierto?, qué es lo que le está pasando al hijo, por qué hace esto, qué sé yo, ya. Uno tiene que fomentar de que eso ocurra en la relación padre-hijo. Ya, una mención al programa de parentalidad positiva Triple P. Vimos
La recomendación de guías bien importantes, reconocidas, recientes, ponen de manifiesto que el manejo de este tipo de cuadros tiene que ser centrado en intervenciones psicoterapéuticas o psicosociales como primera línea, y aquí una de las que ha mostrado más evidencia son los programas de entrenamiento parental. Está el programa de parentalidad positiva Triple P, que consta de principios básicos, como por ejemplo el desarrollo de un niño en un ambiente seguro, en un ambiente positivo, asertivo, con expectativas realistas a ese niño, y también en donde el adulto que cuida es consciente de la necesidad de cuidarse a sí mismo, ¿ya? Son estudios que han sido validados en distintas culturas, programa basado en técnicas de crianza y apoyo a la familia, que tiene como objetivo, y surge de hecho como objetivo, para prevenir y controlar los problemas de conducta, realiza entrenamiento de las habilidades de crianza y busca mejorar la relación paterno-filial, dice patento, es paterno-filial, ¿ya? Y consta de distintos niveles de acompañamiento. Ya se hace una evaluación del caso, de las necesidades del caso, una evaluación contexto específica, factores de riesgo, factores protectores específicas, y según eso se da una propuesta de intervención. Existe una intervención universal, independiente del caso, en donde hay psicoeducación, ¿no es cierto?, y en donde hay asesoramiento en problemas específicos según etapa del desarrollo, pero también podemos tener intervenciones más específicas, como programas breves, ya con asesoría y acompañamiento por menor tiempo, ya sea en forma individual o en forma grupal, y programas más intensivos cuando existen ya problemas conductuales persistentes y generalizados, en donde hay una formación y un entrenamiento a los padres en estrategias de manejo, ¿ya? En estrategias también de habilidad de afrontamiento y de problemas de apoyo. Entonces aquí tiro la pelota al servicio. Si el servicio, como yo soy de otro servicio, si el servicio pudiese intervenir en la capacitación de esto, existe una página Triple B bien positiva a los equipos, yo creo que sería muy, muy, muy positivo. Nos quedamos cortos solo con la psicoeducación. Es necesaria la intervención a este punto, tener programas de parentalidad positiva eh, para los padres. Intervenciones farmacológicas. No hay intervención farmacológica específica, ya lo hemos dicho. Vamos a hacer mención solo a dos medicamentos. Uno, los psicoestimulantes, cuando hay un trastorno por déficit atencional comórbido, ¿ya? ¿Cuál es el más conocido y el que está en el servicio público? El metilfenidato, ¿ya? Se ha visto que no tratar un trastorno por déficit atencional comórbido puede agravar, puede empeorar el desarrollo y el curso de un trastorno de conducta, o puede hacer que éste aparezca, ya que la conducta oposicionista que no estaba presente en el déficit atencional comienza a aparecer. No tiene evidencia tratar con psicoestimulantes a niños que no tienen el diagnóstico de déficit atencional comórbido y solo tienen el problema de conducta, no se justifica. Ojo aquí también con el momento y con el tipo de psicoestimulante que elegimos. Recordemos que acá la comorbilidad es frecuente. Estos niños a veces tienen problemas emocionales, tienen un pobre autoconcepto, baja autoestima, pueden tener síntomas ansiosos de base. Si yo agrego un psicoestimulante en un momento en que un niño está con un cuadro ansioso activo, solo voy a empeorar el cuadro ansioso o el cuadro emocional de base, y voy a hacer que la conducta incluso empeore o se vea más disruptiva aún. Entonces, junto con el diagnóstico, la detección, la necesidad de evaluar la necesidad del fármaco, tengo que ver el momento en el que este fármaco no va a afectar, digamos, o no va a interferir, digamos, de forma negativa la conducta del niño. Los antipsicóticos, ¿para cuándo se reservan? Para manejar, ¿no es cierto?, componente en el niño cuando hay alta impulsividad y alta agresividad. Considerar siempre la titulación, es decir, partir con dosis baja e ir ajustando según aparición de efectos secundarios y la respuesta clínica, y considerar también el tiempo de uso. No son fármacos que se instalen de forma crónica, son fármacos que requieren de supervisión, de acompañamiento, tienen perfiles de efectos secundarios en el corto, mediano, largo plazo, requieren de seguimiento. Por lo tanto, no son fármacos que se instalan y se descontinúa, digamos, el control. En los distintos estudios internacionales, uno de los más descritos como a utilizar en estos pacientes es la risperidona. Son los únicos fármacos que menciono, pero obviamente si existen otros cuadros comórbidos, un cuadro depresivo, un cuadro ansioso, también hay que considerar a lo mejor ampliar el espectro de intervenciones farmacológicas, entendiendo que el objetivo de la intervención farmacológica es tratar la comorbilidad en el momento oportuno,
Y en el caso del problema de conducta específico, solo cuando el grado de impulsividad y de agresividad es muy, muy marcado. Nunca como intervención única, siempre en el contexto de intervenciones psicoterapéuticas. A modo de ejemplo, tener tablas, ya sea esquemáticas o gráficas de este tipo, ayuda mucho para poder hacernos conscientes, digamos, de las intervenciones específicas que tenemos que hacer caso a caso. La identificación de factores protectores a nivel individual, familiar, psicosocial, etcétera, nos ayuda a poder ver en qué caso tengo que ir a fortalecer ciertas áreas específicas. Y la detección de factores de riesgo, que pueden ser también específicas caso a caso, me ayuda a mostrarme y a graficarme cuáles son las áreas específicas en las que yo tengo que intervenir. Por ejemplo, un caso clínico, por ejemplo, psicopatología materna, ¿no es cierto? Un padre, un cuidador con psicopatología activa va a ser imposible o muy difícil que pueda ejercer un rol parental positivo, ¿ya? Y en el cual yo pueda trabajar. Violencia intrafamiliar, baja supervisión, castigo físico, escalada simétrica, son elementos en los que yo tengo que ir a intervenir, ¿ya? O en otras áreas, digamos, si es que detecto factores de riesgo en otras áreas. Pronóstico, ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto?, un poco. ¿Quiénes tienen peor pronóstico? Los que se inician en la infancia, en el periodo escolar, los niños no socializados, es decir, que tienen baja interacción con pares y que presentan ya conducta disocial en contextos aislados, ausencia de vínculos sanos, bajo CI, comorbilidad con déficit atencional y además cuando el repertorio de síntomas es mucho más amplio. Mejores pronósticos, obviamente, todo lo contrario, los que se inician en la adolescencia, niños socializados, es decir, que interactúan con pares, que tienen vínculos significativos, donde no hay comorbilidad, donde no hay mucha expresión sintomática, donde el síntoma se limita solo a un contexto, etcétera, etcétera. Recordar, ¿no es cierto?, la progresión, la historia del desarrollo. Acá hay una historia del desarrollo para hablar acá del recuadro azul, trastorno de personalidad antisocial. Tenemos una historia previa alterada que parte incluso desde previo al nacimiento, que parte desde el apego. Un ser humano, una persona no se levanta un día y dice, hoy día voy a ser antisocial, ¿no es cierto? Hay una historia previa alterada, si uno la indaga en detalle, va a pesquisar alteraciones, va a pesquisar factores de riesgo, va a pesquisar conductas problemáticas, factores individuales, familiares, los que intervenir. Ya hay una progresión de trastorno oposicionista desafiante en intervenido a trastorno de conducta disocial y de trastorno de conducta disocial a trastorno de personalidad antisocial. Lo ideal es poder pesquisar esto en etapas precoces, cuando inclusive no tenemos aún el diagnóstico o la conducta, el diagnóstico ya instalado, sino que solo factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores predictores o que se han asociado a mayor progresión cuando están presentes? La infracción a la ley, ¿no es cierto?, porque me habla ya de una mayor gravedad de la conducta antisocial, privación de libertad, lo mismo, consumo de sustancias y la deserción escolar. Trayectoria antisocial, ¿no es cierto?, reforzando un poco lo anterior. Parte en la edad temprana, no hay antisociales que surjan en la etapa adulta. Progresa en términos de gravedad también la conducta antisocial a una conducta abierta, que inicialmente es una conducta que puede ser percibida como normativa o no problematizada y que se muestra sin mayor dificultad hacia una conducta más encubierta y más deliberada, aumentando la intensidad de los síntomas antisociales, buscando asociaciones con pares antisociales y agregándose el consumo de drogas. Resumen entonces para ir terminando estas últimas dos diapositivas. ¿Qué podemos decir o qué podemos terminar, digamos, diciendo los problemas de conducta son un problema común, principal motivo de consulta en niños, niñas y adolescentes en Chile y lamentablemente en ascenso, etiología, múltiples factores de riesgo con un impacto individual y social en el corto, mediano, largo plazo, muy importante para el pronóstico, la detección temprana, la intervención temprana, la necesidad de un enfoque preventivo, ¿no es cierto? Es mucho más fácil intervenir desde la prevención a desde el tratamiento de un cuadro agravado o instalado hace años, en donde tengo que intervenir sobre muchos factores de riesgo. Importante la evaluación diagnóstica, la evaluación contexto familiar, social específica, con el criterio evolutivo, no olvidarnos que estamos con una persona que está, un ser humano que está en desarrollo, ¿no es cierto?, que tenemos que evaluar etapas previas de funcionamiento,
tenemos que evaluar diagnóstico diferencial, comorbilidad. No todo lo que se porta mal es un problema de conducta. Si no detectamos comorbilidad, eso agrega también peor pronóstico, debemos detectarla, debemos tratarla. Y en relación ya a las intervenciones, recalcar, ¿no es cierto?, primera línea, terapia psicosocial, en especial los programas de entrenamiento de habilidades parentales, ¿no es cierto?, o terapias de tipo familiar. Nos quedamos cortos solo con la psicoeducación en este tipo de casos. Abordar todos los aspectos de la vida del niño, niña y adolescente, indagando factores protectores, factores de riesgo, tratamiento farmacológico, mayoría antipsicótico atípico, cuando nos enfocamos solo a conducta, cuándo pensarlo, cuando fracasan las intervenciones psicosociales, pero siempre en paralelo a ellas, como un complemento para trabajar o para apoyar las intervenciones psicoterapéuticas, sobre todo cuando tenemos conductas agresivas o muy violentas, y también para el manejo de las comorbilidades, ¿ya? Pero por sí solo nunca tratamiento de primera línea, ni como respuesta única a la dificultad. Eso, ¿ya? Eso era parte de lo que yo les quería mostrar, ¿ya? ¿Por qué hablar de los trastornos de conducta? Bueno, porque como unidad nos dedicamos, digamos, a ver trastornos de conducta, vemos cuando hacemos en el momento del ingreso la historia del desarrollo alterada de estos niños, desde con historia de vulneración, desde temprana infancia, inestabilidad en los cuidados, exposición a VIH, trauma, desescolarización, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí se entiende, según todo lo que hemos mostrado en la presentación, que el trastorno de conducta es producto de un sinnúmero de factores que influyen y que confluyen para que se exprese la conducta disruptiva, ¿ya? ¿Por qué enfocarlo desde la intervención que no se hace en UCIP? Si bien nosotros somos una corta estadía, no tenemos la capacidad de abordar en estos factores, creemos que es claro también para mejorar la comunicación con el resto del equipo, mostrar, digamos, estos aspectos que me imagino que ustedes saben, pero cuál es el problema que uno ve, yo creo, muchas veces en estas familias, que muchas veces cuando los programas y cuando nosotros mismos como tratantes nos aliamos con las ideas de la familia y de los cuidadores de que el niño es el problema, estamos solo agravando y siendo cómplices de un sistema que tiende a mantener la conducta, el problema de conducta en el largo tiempo. ¿Se acuerdan cuando mostraba esta diapositiva de los estilos relacionales que actúan como factores mantenedores para problemas de conducta? Ya, uno está el tema del chivo expiatorio, ¿no es cierto? Aparte de todos los otros. Clave, como profesionales de la salud mental que atendemos niños, niñas y adolescentes, no podemos entrar en alianza con esa idea de los padres, de que la hospitalización del niño, la problematización solo en el niño va a resolver el conflicto, porque eso solo va a actuar como factor mantenedor del problema, y uno lo ve. A la UDAC llegan niños hospitalizados por quinta, sexta, séptima vez con programas que demandan en un lugar, en otro lugar, en otro lugar, en otro lugar la internación. No es una crítica a los programas, pero ojo, tenemos que tener cuidado con no aliarnos con las demandas y las expectativas solo de la familia y no las demandas del niño. El niño necesita otra cosa, necesita parentalidad positiva. ¿Cómo entonces como equipo nos encargamos de proporcionar, digamos, eso? Si no, la hospitalización se vuelve una raya en el agua, ¿ya? Eso, quería terminar con eso. Voy a dejar de compartir la pantalla, me soplan por interno. Ahí la dejé de compartir, ¿o no? Sí, parece que sí. Y no sé quién modula esta parte. Sí, bueno, agradecerte, Magdalena, por la presentación. Sin duda que tocaste unos puntos bien claves respecto a lo que les pasa a todos los equipos que están aquí y los tratantes, ¿ya? Sobre todo porque muchos son de la especialidad. Y una gracia también que surgió de la gestión es que estuvieran los equipos, por ejemplo, PIE del Senam, ¿ya? Igual es que también llega como después de una larga data de pasos, ¿cierto? También por lo proteccional. Es súper importante lo que empezaste diciendo respecto a los factores y cómo intervenir los factores protectores y ya no el trastorno. ¿Sí?
Creo que antes de hacer mis preguntas, para dejar como eso súper clarito todo el equipo, habían algunas en el chat. La primera de la doctora, si no me recuerdo, que en el fondo preguntaba que en la experiencia de la UDAC, ¿qué porcentaje de los adolescentes con conducta antisocial sostienen la conducta de la adultez temprana? Nosotros no tenemos como USIP un programa de seguimiento instalado. De hecho, justamente ayer lo estábamos hablando con Rodrigo, que es coordinador de redes, que finalmente tampoco tenemos la retroalimentación del sistema de salud en el que estamos insertos, de cuántos de los pacientes que pasan por nosotros en la etapa adulta terminan finalmente en cárceles, pasan por otras unidades de psiquiatría forense, pero ya como adultos. No tenemos ese reporte porque no existe ese registro a nivel del MinSal, y porque además, viendo que la UDAC es un centro de referencia que incluye varias regiones, incluye también varios servicios, ¿ya? Entonces no tenemos ese reporte como dato específico de nuestra experiencia. Ahora, sí, ese dato existe en la literatura externa, y como decía, hay un alto porcentaje, digamos, de riesgo de progresión que va disminuyendo. Por ejemplo, de trastorno de déficit atencional a trastorno de conducta oposicionista desafiante un 50%, de posicionista desafiante a conducta disocial baja, un 15-20%, y de conducta disocial a conducta o personalidad antisocial también baja a menos de un 10%. Yo me imagino que las cifras de nosotros, chilenas, no solo de la UDAC, debiesen ser compatibles con esos datos, porque finalmente los factores de riesgo, factores mantenedores son los mismos. Pero sí, yo creo que una falencia del sistema, digamos, y ahí nos sumamos o me sumo como parte de esta cadena del sistema, es que no hay un programa de seguimiento de estos pacientes. No sabemos en qué terminan estos pacientes. Hay un estudio internacional, perdón que me alargue, que es bien dramático, que muestra la expectativa de vida de pacientes que en la adolescencia presentan infracción de ley, y que han estado vinculados al sistema penal, digamos, en Estados Unidos. Un estudio posterior al 2010 que muestra que la expectativa de vida en esos pacientes es menor a 30 años. Es dramático. Es dramático porque habla finalmente de que las consecuencias, o sea, nosotros vemos lo que sale en las noticias muchas veces, ¿no es cierto? Delito, conducta antisocial, cárcel, pero existe un enorme porcentaje de estos pacientes que finalmente termina falleciendo por las conductas de riesgo a las que se expone. Tienen una expectativa de vida bajísima, documentada en literatura extranjera, digamos, extranjera. Así que también ayer justamente hablábamos de este tema, decía cuántos de los pacientes a lo mejor que han pasado por LUDAC no tenemos reporte, y efectivamente están no solo con el diagnóstico, sino que también muertos productos de la conducta de riesgo derivada de la conducta antisocial, en el fondo. Magdalena, hay un comentario de un programa PIE que dice qué estrategias claves para hacer comprender a las familias que todos hacen parte del problema, pero habla de un reconocimiento del trastorno. Yo quiero, antes de eso, ir como a lo que mencionabas, porque cuando ya tenemos el trastorno diagnosticado, como lo que constantemente nos piden, denos un diagnóstico de qué es lo que tiene mi hijo, qué es lo que pasa con él. Me gustaría que pudiéramos conversar respecto de cuál es el lugar para la psicoterapia de un niño, cuando ya tenemos claro los factores de riesgo, ¿cierto? Entendiendo en el contexto, porque lo que nos pasa como equipos tratantes en AME Salud es que son niños y niñas que pasan continuamente por programas de protección, por muchos profesionales, y tal vez no hemos dado con el hecho de asumir lo psicoterapéutico como un deber al momento de, no solo en lo proteccional, ¿sí? Y no solo desde la salud mental. Me explico, como que patologizamos inmediatamente cuando decimos que lo que escuchamos nosotros, los gestores de los equipos. Pero eso es proteccional, eso es ocasional. Oye, pero eso es de salud mental, los expertos son los de salud mental, yo no voy a tratar. Me la cuata un poco este aspecto respecto de cuál es el lugar para la psicoterapia. Finalmente, cuando tengo un niño de 10, ya de 11, donde ya empezamos a ver claramente conductas un poco más destructivas, más pensando en factores de riesgo que vienen desde la vulneración.
Pero ¿cómo abordarlo eso antes de que llegue claramente a un tratamiento de especialidad donde, claro, ahí ya hay trastorno. Y ahí lo que dice la Angélica del PIE ya, tienes que explicarle el trastorno a la familia en el fondo, pero ¿qué pasó antes? ¿Cuál es el lugar de la psicoterapia? Eso es lo que te quería. Lo que pasa es que yo creo que también falta, a ver, yo creo que son familias tan complejas o familias esta es una opinión personal, yo creo que nadie tiene la respuesta a esa compleja pregunta, porque finalmente esto es lo que nos entrampamos en los distintos equipos, finalmente, ¿no es cierto? Vemos cuadros muy graves que se hospitalizan o que llegan derivados a atención secundaria, pero con una serie de factores de riesgo que no han sido intervenidos o que no están siendo intervenidos, o con familias que muy complejas, y finalmente nos quedamos cortos con las intervenciones. Yo creo que tiene que apuntar a un trabajo conjunto, esa es mi opinión. Ya salud por sí sola no va a poder responder, no puede, digamos, responder por lo precario incluso que todavía es la red de salud, y hay que reconocerlo así. Lamentablemente la red de salud mental está todavía en pañales, sobre todo la red de salud mental infanto-juvenil. No todas las regiones tienen UCIP, por ejemplo. La UCIP es la punta del iceberg, o sea, el menor porcentaje de pacientes, pero no todas las comunas tienen COSAM. No todas las comunas tienen, o los equipos de salud mental tienen psiquiatra infanto-juvenil, tienen a veces médicos generales trabajando en equipos de salud mental, y la verdad es que es diferente la expertise, y lo digo también con conocimiento de causa, porque trabajé un par de años como médico general y en equipo de salud mental, y efectivamente las competencias que uno adquiere en la formación ayudan, digamos, un poco más para el manejo ayudan para el manejo de estos cuadros. Entonces, hay que reconocer que salud está al debe, esa es mi perspectiva, porque tenemos una red pobre que no puede dar solución a todos los problemas tal como está pensado ahora, pero también como son familias complejas y se mezcla con lo proteccional, Sename tiene que estar presente, ¿ya? Yo no veo que sea excluyente uno a otro, y yo creo que ahí la coordinación es clave, y partir de estos puntos básicos en común, ya de que finalmente no podemos ser cómplices del sistema familiar aliándonos con las demandas de la familia de que es el niño el problema, cuando vemos y está documentado que eso solo va a ser un factor mantenedor de la misma conducta disocial. ¿Ya? Yo creo que ahí, teniendo estos puntos de elementos centrales y que están documentados, podemos hacer una coordinación más en equipo. Y también yo creo que falta mucha capacitación, ¿ya? Tanto en salud, pero también en Sename, para poder entregar estos programas de acompañamiento a los padres en temas de parentalidad positiva. Como mencionaba ahí, la psicoeducación por sí sola o identificar el problema se queda corto, porque finalmente se requieren de intervenciones específicas, porque son las más costo efectivas, las que han mostrado más evidencia, ¿ya? Con estos programas de parentalidad positiva. Entonces no hay una respuesta. Yo creo que tenemos que hacer todo, salud, Sename, de forma coordinada, partiendo por lo que sí sabemos, ¿no es cierto?, que es toda esta evidencia que ya está. Eso. No sé si algún trabajador social quiere decir algo, a veces es importante ahí. Yo conozco solo a Rodrigo, que está invitado acá en esta reunión, pero... Sí, yo solo una observación, Magda, de lo que tú comentaste. A mí me parece que es súper esclarecedor en el fondo la perspectiva de las bases etiológicas para poder hacer un diagnóstico. Y muchas veces una de las grandes dificultades que tenemos desde el ámbito más psicosocial es justamente que nuestra realidad está descendida de lo biológico muchas veces. Siempre se apuesta a lo biopsicosocial, pero nos quedamos muchas veces en lo psico y lo biológico se queda a un lado, o a veces tenemos estas intervenciones donde solo prima lo biológico y lo psicosocial queda afuera, digamos. De hecho, tenemos varias palabras de uso común que tienen distintos significados, semántica, el riesgo, por ejemplo, en estos dos mundos el uso es bien distinto. Y desde ahí de repente me surge a mí la duda, en el fondo, en la presentación de cómo hacer posible o cómo mejorar la traducción de los diagnósticos clínicos en planes de intervención para los programas del ámbito más psicosocial que están ahí trabajando con el chico en terreno.
Bien. Bueno, una de las consultas también es como conocimientos también como ustedes trabajan con los padres desde la UDAC, la hospitalización. También es una pregunta que está en el chat. El periodo de paso por la UDAC es un periodo corto, la hospitalización dura en promedio 30 a 45 días, creo, sí, por la complejidad de los casos, sobre todo el último periodo de pandemia, hemos visto que el periodo de hospitalización de estos casos se ha ido cada vez prolongando más. Y excepcionalmente en caso de pacientes refractarios a tratamiento que han tenido varias internaciones previas, actuamos a veces como mediana estadía, digamos, no siéndolo, y tenemos procesos más largos de 2 o 3 meses en caso de cuadros más graves y refractarios y con antecedentes de varias internaciones previas, ¿ya? Para ofrecer otras alternativas de tratamiento como ya de última línea. Me fui. ¿Cuál era la pregunta? Pero iba para allá. Era déficit emocionales. Ella preguntando cómo hacían parte a los padres durante el proceso, aunque sea corto, ¿no? Verdad. ¿Cómo califican con los padres? Ya. Iba para allá, por eso hablaba del tiempo, que como el tiempo es acotado, la intervención que podemos hacer con ella también es acotada. A ver, en los casos de la red, en los pacientes que son derivados a la unidad, que no son de senda, nosotros hacemos una entrevista de preingreso, porque muchas veces no hay evaluación de especialista que acredite la necesidad de una internación. Y en esos casos tenemos la oportunidad de conocer, previo a un ingreso, la necesidad de intervenir en ciertos factores de riesgo que tienen que estar resueltos antes o que son más urgentes a una hospitalización inclusive. Entonces, desde esos casos, que son los que no están en la red Senda, con quien tenemos reuniones de coordinación y hay un trabajo más estructurado, existe, digamos, una intervención que es previa y una demanda que se traspasa al programa, ¿ya? Los puntos que nosotros creemos relevantes para poder garantizar un mínimo de efectividad de la internación. Y durante la hospitalización misma, la verdad es que un poco es un manejo, digamos, a ver, es un sistema como normal. Hay una estructura que está bien establecida en la unidad, incluso en las demandas que se hacen a los programas. Ya los papás tienen que estar, digamos, hay ciertos mínimos que tienen que cumplir, cuando no los cumplen, hacemos intervenciones con ellos, demandamos, pedimos apoyo al programa que refuerce la necesidad de mayor acompañamiento, ¿ya? Ahora, este tiempo de pandemia ha parado todo eso porque estamos un poco sin visitas, las intervenciones, las visitas de los mismos usuarios está haciendo a través de videollamada. Las intervenciones más terapéuticas con la familia está haciendo también a través de videollamada. Eh, Previo al contexto de pandemia se hacía un taller semanal, familiar, ya con la familia o los cuidadores, pero que estaba enfocado más que nada a resolver dudas, preguntas y hacer un acompañamiento activo en el proceso de la hospitalización, ya que pueden surgir como hartas dudas, ¿ya? De la evolución del paciente estando ahí, pero un trabajo en los factores de riesgo propiamente tal no hacemos y no podemos hacerlo tampoco, ya digamos, por el tipo de dispositivo que somos, ¿ya? Pero sí tratamos de mostrar, reflejar, problematizar. Hay reuniones de devoluciones en pacientes ya hospitalizados la tercera, cuarta semana, pensando ya previo al alta, justamente para ver cuáles son las dificultades, los desafíos que se vienen al alta, anticipando un poco el alta y haciendo nuevamente la devolución del caso al programa que deriva. Es más una coordinación de red, ¿ya? Es una detección de los factores que vemos y devolución al programa que deriva a la red para la resolución de estos conflictos, pero intervención propiamente tal no podría llamarse así, ¿ya? Con la familia. Sí, eso también es súper clarificador, porque igual hay algunas preguntas que en realidad no tienen que ver con la hospitalización. Respecto de, por ejemplo, no sé si las ves de manera, respecto de programas de inserción laboral, que en realidad tienen que ver con las coordinaciones que se realizan en el ambulatorio, más que por un dispositivo, ¿cierto?, de hospitalización. Y otras preguntas que tienen que ver más como con el ambulatorio. Carolina. Sí. Dime. Sí, no, solo recordar de que de la sesión anterior, en donde el profesional que hacía la ponencia señalaba claramente
y eso fue casi el punto de partida de que la internación en la UDAC o en un dispositivo de corta estadía no es tratamiento, no es No. tratamiento. Es como el paso cero, es como el Exacto. prepaso para la intervención y de un tratamiento que viene después y que lo asume el dispositivo que derivó o que se va a hacer cargo del caso o que deba acompañar el caso mientras está en el corte estadía. Pero no olvidar de que se señaló en la primera sesión claramente de que lo que hace de corta estadía no es tratamiento. ¿Mm? Sí, probablemente las personas que pudieron hacer esas preguntas no estuvieron en la sesión pasada, tal vez, probablemente. No sé si hay más preguntas, pero yo quería consultarte, Magdalena, el componente cognitivo, porque vemos que los adolescentes, lo que comentabas al principio, esta disarmonía cognitiva, ya con un trastorno conductual, ¿cierto? El peso que involucra eso en la psicoterapia, cuando ya está como bien interrumpida cierta cogniciones del adolescente, en términos de funcionalidad y recuperabilidad, ¿qué tanto peso tiene en realidad lo cognitivo? Mira, todo eso lo tenemos documentado porque nosotros llevamos un registro de una planilla bien completa, digamos, de los pacientes que hemos tenido de un tiempo a esta parte, los diagnósticos, en cuáles se hace una evaluación psicodiagnóstica más profunda por dudas, etcétera, etcétera. No tengo el dato ahora, pero de mi impresión clínica, yo creo que es un porcentaje bien importante que debe estar cercano al 50% o más, ¿ya? De problemas cognitivos o del neurodesarrollo. Y de hecho, a veces es muy lamentable ver el basal de los pacientes después de realizar la desintoxicación, porque justamente como mencionas tú, Carolina, es un basal muy pobre, ya muy precario, niños que tienen dificultad, niños que no saben leer, niños que son muy hábiles en el contexto de calle, en la socialización en el delito, ¿no es cierto? Pero que finalmente tú los sientas y cuando los enfrentas a un trabajo de psicomotricidad fina, en un taller de terapia ocupacional, o les pides leer para indagar aspectos de ese tipo, no logran, no tienen comprensión lectora. Entonces es muy dramático. Ahí yo creo que uno logra empatizar o mentalizar con el sufrimiento de ese niño no visto, digamos, y con la vulneración no vista desde largo tiempo. Había una pregunta bien interesante arriba, y perdón que me salte, decía, ¿cómo lidiamos con el estigma de trabajar con niños infractores de ley? Yo creo que parte tiene que ver como con lo que decía recién, efectivamente cuesta en la visión, porque estamos insertos en un hospital de psiquiatría adulto, y finalmente los infractores de ley o los niños con problemas de conducta a este punto son vistos finalmente de una forma, o hay una percepción muy negativa de ellos, del resto, incluso de salud, ¿ya? Pero yo creo que parte del trabajo es no perder de vista que estamos frente a una infancia tremendamente vulnerada. Yo creo que eso ayuda, digamos, como a lidiar con el estigma que está presente incluso dentro de la misma institución o dentro del mismo salud, digamos. Pero yo creo que eso ayuda. Y también volviendo a la otra pregunta que le hacía la misma doctora Vélez, creo que, ¿por qué no hay UDAC femenina? Yo creo que por el mismo estigma, bueno, y por lo mismo precario de la red, ¿ya? Ahora ahí se da un estigma de género, porque efectivamente Rodrigo Naranjo, que es nuestro coordinador de red, todas las semanas hay que responder oficios de derivaciones de programas de mujeres porque no hay lugares donde derivarla, ¿ya? O sea, hay que pensar que la UDAC surge como la primera corta estadía para adolescentes infractores de ley una vez que se crea la ley de responsabilidad penal adolescente, y no dio abasto y recibimos no solo infractores de ley, sino que también pacientes de población general de otros servicios en donde no hay y que tienen el mismo perfil clínico finalmente, en donde no hay posibilidad de hacer internación y terminan, digamos, ingresando también igual, digamos, a UDAC, no siendo infractores de ley propiamente tal. La unidad está pensada de esa manera, el convenio, digamos, del total de 14 camas, 12 para población senda infractores de ley y 2 para población general, que es muy poco si uno piensa, 2 cupos en un centro de referencia nacional para adolescentes, hombres, infractores, y para mujeres no hay. Esto se ha planteado a senda, qué sé yo, y la verdad es que el panorama no es muy alentador porque no existe una proyección en el mediano plazo de dispositivos similares que aumenten la cobertura, digamos, en estas otras
en estas otras áreas, ¿ya? En estas otras áreas. Para que no se nos pase ninguna, Sí. ¿alguien más que haya hecho alguna pregunta? Porque igual tengo medio tupido el chat. Y que abra su micrófono y que la haga mejor, para que no me pase más rato. Que se me pierdan ahí y se me falta. Mira, voy leyendo algunas que voy viendo, porque hay varias. Dice, ustedes comunidad, ¿de qué manera hacen partícipe a los padres? Sí, eso es lo que veíamos un poco, lo que te consultábamos delante. Sí, claro, sí. A ver, para nosotros es súper importante el tema proteccional, ya siempre partimos de la base que el paciente viene ya con un contexto previo y vienen a veces con oficios de tribunales previos o hay situaciones proteccionales previas informadas a tribunal, hay adultos que tienen orden de alejamiento, otros no, entonces nosotros nos regimos, digamos, dentro de ese marco. Ahora, sí sugerimos, y en esto somos bien enfáticos, y ahí a veces también pedimos el apoyo de, bueno, siempre de los programas que derivan, de que es muy complejo recibir visitas de un familiar o de un padre con consumo. Eso nosotros ahí ponemos un límite bien claro, ya de eso el programa tiene que hacerse cargo, y que ha pasado padres con consumo que llegan con consumo, que no hay orden de alejamiento al contexto de la hospitalización, pero se imaginarán que no es beneficioso bajo ningún punto de vista para el adolescente. Esas situaciones las problematizamos en el fondo, ¿ya? Leyendo más abajo, mujeres. Bueno, eso, no sé si alguien más quiera hacer alguna pregunta abierta o algún comentario, alguna experiencia. Yo creo que para no demorarnos más, mejor los que estén interesados que abran el micrófono, que Ya, busquemos, que la verdad es que se fueron entre comentarios y preguntas, entonces como que ahí se me claro. empezó a... Así Sí, que abierto el micrófono. a mí, bueno, me gustaría como acotar algo que también siempre voy teniendo como las dudas, y esta parte que me queda como resonando un poco igual, cuando se solicitan como las evaluaciones cognitivas, ¿cierto? Que tendemos a hacer aplicaciones de la escala WIS, o las escalas Wechsler en realidad son como las más conocidas en ese ámbito. Me parece que muchas veces se mal utilizan también estas escalas como en los resultados en realidad, y nos quedamos solo con los resultados, categorizándolos en un rango, y que desde ahí es como casi se considera inamovible dentro de la situación, y como que cuando aplicamos esta escala siento que muchas veces quedamos solo observando esa parte de los resultados y nos olvidamos de ver el contexto, que no hubo una estimulación, que faltó hacer como harta parte ahí de estimulación, ¿cierto? Como, y fomentar, ¿cierto? Que hubiera como una mejoría en esa parte. Entonces, como que de ahí siempre tengo esa parte que me resuena un poco de decir como, ¿es tan necesaria la aplicación como para obtener eso? Yo creo que sí, si es que siempre se tuviera la consideración de poder estimular esas áreas donde se encontraran descendidas, pero siento que a veces es un poco ingrato como aplicarla sin un mayor foco, ¿cierto? Sin el foco de poder estimular esas partes. Un poco compartir ahí, Javier, la experiencia de la UDAC acá, bueno, por un tema de recursos, de horas de profesional, de número de pacientes, de otras áreas a cubrir, no se hace evaluación, o sea, se hace evaluación, digamos, diagnóstica en todos los pacientes, pero la aplicación de baterías propiamente tal en todos los usuarios, no. Solo cuando se considera que eso puede tener alguna relevancia clínica en términos del pronóstico y puede hacer algo no visualizado previamente, ¿ya? Entonces, no es de regla la aplicación. En un momento se aplicó, digamos, se instaló como una regla previo al alta, pero la verdad es que terminó siendo una sobrecarga para los psicólogos del equipo y desatendía otras áreas de la atención misma con los usuarios, ¿ya? Sí. Entonces, cuando existe la duda diagnóstica, cuando tendría o se considera que podría tener una relevancia clínica en el pronóstico como algo a devolver o como algo no visualizado, previamente se realiza, pero no de regla, digamos.
Sí, de hecho ahí, bueno, recordar como el uso quizás de otros test que no miden inteligencias específicas, sino que hablan del factor G, ¿cierto?, de la inteligencia, el dominó, el Raven, no sé, de repente son baterías más breves, como requieren menos tiempos en las aplicaciones y también en la tabulación, y te pueden también arrojar resultados como que podrían considerarse como datos duros quizás para hacer algún trabajo, pero sí, efectivamente acá en Lucid también tenemos ese tema de no se aplica batería para todo, o sea, son casos muy excepcionales donde, sobre todo baterías de inteligencia, ¿cierto? Claudio Aguilera quiere hacer una consulta, levantó la mano. Hola, buenas tardes. Más que una consulta es como también en relación a lo que está exponiendo la psiquiatra, es como un comentario en general, que yo creo que la vía, esa es la vía, la parentalidad positiva es como la vía, ¿ya? Cuando uno tiene intervención directa con NNA, o adolescente niño, se da cuenta que los patrones relacionales disfuncionales son la temática, ¿ya? Y que como son personitas que están en un ciclo de desarrollo, es su ambiente también determinante, pero no es menor también recordar que esos padres también fueron niños violentados. Entonces, cuando uno tiende a trabajar, las dinámicas familiares y los patrones de crianza se reviven, los propios patrones de crianza, y ahí es fundamental también intervenir con esos adultos. O sea, no es tan fácil hacer cambiar un adulto, porque también tiene un antecedente previo de su propia crianza, la cual replica y afecta, y también es muchas veces vulnerante. Entonces, es fundamental, creo yo, el trabajo, yo creo que es prioritario el trabajo en parentalidad positiva, pero también la reparación a los padres, no solamente a los niños, ¿ya? Porque al tratar de ser un adulto, cambie su manera de criar, también cambia tu propia manera de haber sido criado. Y eso, hay salud mental o el dispositivo salud mental, dispositivo que está trabajando con infancia, tienen que como trabajar en conjunto. Porque lo que normalmente sucede es que el adulto, al tratar de cambiar sus propias pautas de crianza, se resiste. Se resiste y terminamos teniendo dinámicas en donde adulto y niño funcionan en alianzas sumamente negativas y que son dificultosas la intervención. Entonces es como, yo creo que es una mirada doble. En la mirada en el trabajo con el adulto y el niño, y el adulto y su sanidad mental. No sé si tal vez, como, claro, entendiendo que la unidad de corta estadía es un lugar de diagnóstico donde se visualizan factores protectores y estilos de crianza a modificar, después el trabajo de los siguientes dispositivos que tienen intervención directa, también tiene que visualizar todo ese marco, todo el entorno, a fin de lograr generar un cambio tipo cambio 2, como dice lo sistémico. Si no, el cambio 1, al pasar el tiempo, se vuelve a perpetuar en el funcionamiento anterior. No sé si les parece como que allá también es como el trabajo. Sí, no, súper, bueno, como los psiquiatras somos médicos y los médicos somos más cuadrados, a eso le ponemos diagnóstico. O sea, cuando hay psicopatología paterna, hay que tratarla, intervenirla. Si yo tengo un papá traumatizado con un estrés postraumático o con un cuadro depresivo, producto de su historia de vida, no le puedo exigir a ese padre que ejerza un rol parental positivo porque no le da, ¿ya? No porque no quiera a lo mejor, sino porque está interferido, digamos, por su propio estado emocional, por sus propias necesidades. Entonces, también la instalación o la intervención a través de programas de parentalidad positiva se dan en el contexto de la pesquisa también de problemas de salud mental en los padres y en los cuidadores. Hay muchas situaciones de consumo de sustancias en la familia como experiencia, ¿no es cierto? Entender que el consumo de sustancia, la mayor parte de las veces, el 99,9% de las veces, es comórbido a otros problemas de salud mental, que no son visualizados como factores de riesgo. Y eso yo lo encuentro tremendamente complejo, es pedirle a un adolescente o a un menor de edad que se desintoxique y haga un proceso, pero que después vuelva a un sistema en donde tenemos un adulto que lo cuida enfermo y con consumo. La verdad es que no tiene mucho asidero, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas o de detalles que pareciera que no son detalles son los que no se pueden excluir al momento de ayudar a estos
a estos pacientes, ¿ya? Eso, parece que estamos. ¿Alguien Cualquier más? cosa, ¿alguien más? Sí. Bien, entonces, en función de la hora ya para que todos queden libres, Magdalena, nuevamente agradecerte, a Rodrigo y la coordinación para esta instancia nuevamente. Nos vemos el próximo viernes. Por favor, registran sus citas en el formulario y insisto con el formulario que también tiene un cachito de diagnóstico para saber cómo ir avanzando también en próximos encuentros. Así que nada, agradecerles por la atención, por la presencia y estamos en contacto todos. Todos ahí dicen muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana y a cuidarse mucho. Abrazos, nos vemos el otro invitado. Chao, muchas En la gracias. próxima presentación. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao. Que estén bien. Adiós.